recibiendo al ex viceministro de Minas de nuestro país, el ingeniero Fernando Benalcázar. Le solicito, ingeniero, ahí está, ahí lo podemos ya apreciar. ¿Cómo le va? Le saluda Alberto Quintana, estoy acompañado por Verónica Landeta acá en los estudios principales de Radio I-99 en Guayaquil. De acuerdo a su experiencia, ¿qué le falta al país, al Estado ecuatoriano, pongámoslo así? ¿Qué le falta al Estado ecuatoriano para poder tener un control efectivo de la actividad minera ilegal? Nos hemos visto abocados desde la semana anterior, desde el fin de semana pasado, a los hechos ocurridos en Napo. Pero nosotros siempre le recordamos a nuestra audiencia. En el sur, acá en la provincia del Oro, tenemos el tema de Zaruma y de Portobelo. Si uno va a la provincia de La Suay, tenemos el tema del cantón Camilo Ponce Enríquez. Al norte del país tenemos el tema de Buenos Aires en Imbabura. Y podemos seguir hablando, ¿no? Porque acá en el centro del país también Cotopaxi, Bolívar, y qué sé yo, son muchas las localidades, los territorios provinciales donde hay minería ilegal. ¿Qué es lo que hay que priorizar para tener un control efectivo y evitar sobre todo el daño ambiental? Bienvenido, ingeniero. Gracias por la invitación. Veo que está muy bien diligenciado en el tema. Correcto, la minería ilegal es un problema que el país arrastra por varias décadas y creo que el marco regulatorio se ha ido depurando, optimizando y estructurando para poder llegar efectivamente a este tema de la regulación y control. Para ello, el país cuenta con una política pública minera 2019-2030 que tiene 6 ejes. Uno de esos ejes primordiales es el eje 5, que efectivamente se llama regulación control de la minería ilegal. Eso pone en perspectiva que desde el Estado se concibe en la política pública que hay un problema, se acepta que hay un problema. Segundo, el tema viene manejándose desde hace varias administraciones, específicamente los 3 últimos gobiernos, incluido el actual, ponen sobre el tapete la problemática y buscan mecanismos para solucionar dentro de los limitados recursos que tienen. Contradictoriamente, se habla de una política pública, se toman acciones y hay restricciones económicas para poder estructurar bien los organismos de regulación y control. Algo beneficioso, algo diferente que se aprecia en esta última administración es que desde el primer día se toma el toro por los cuernos, una expresión que yo uso regularmente en las entrevistas, para resaltar que bajo el liderazgo del presidente actual se habló de este tema desde el primer día. Ustedes recordarán que en agosto 5 hay un decreto ejecutivo, el 151, donde el presidente Lasso define un plan de acción para el sector minero que complementa esa política y complementa el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020-2030. Y ahí específicamente, en su artículo 15, establece que la Comisión Especial para Control de la Minería Ilegal, SECMI, misma que fue creada hace 2 gobiernos en el 2011, tiene un mes para poner sobre la mesa el plan de acción de lo que ya los centros de inteligencia, la información histórica de que existe minería ilegal en 21 provincias y demás, requería. Y creo que se vive en este instante algo muy peculiar cuando se ve la presencia misma del presidente o decisiones radicales, tanto en Zaruma cuanto en el caso que usted hace referencia ahora en Napo. Es decir, creo que estamos en un proceso en el cual se ha arrancado formalmente desde el más alto nivel esos mecanismos de control, pero aún falta la asignación de recursos adecuados para que la Agencia de Regulación y Control en el área minera pueda contar con el personal en número, cantidad y calidad, entiéndase, para que efectivamente puedan hacer esos controles, que es un paso necesariamente clave, pero no nos olvidemos que el hecho de haberse creado esta Comisión Especial de Control de la Minería Ilegal, que involucra a varios ministerios, varios ministros, bajo el liderazgo del Ministerio de Gobierno,
es porque no se trata de un tema de minería, se trata de un tema de algo totalmente fuera de la ley, algo que está penalizado en el Código Orgánico Integral Penal y por ende se maneja desde el lado del Ministerio de Gobierno. Habría que entenderlo, ingeniero, que esto es parte de lo que se denomina, ¿no?, el crimen transnacional organizado, porque vemos que también es una tremenda infraestructura, o sea, no es cualquier cosita, esto no es de muchachos de pañales, ¿no? Porque imagínense usted la infraestructura, el equipo caminero, más de 120 retroexcavadoras, todo un poder económico detrás de esto. Por eso es que nosotros siempre hablamos de respuesta y de postura de Estado, ¿no?, que debe ser contundente, con recursos y con personal. Y un poco la realidad es que con lo último que menciono no se cuenta, ¿no? Ayer veíamos la reseña de nuestro colega Hernán Higueras de Coavisa, ¿no? Y veíamos, ¿no?, que para poder ingresar hasta esta localidad allá en Napo, ¿no?, justamente tuvo que sortear una serie de obstáculos porque allá se juegan hasta la vida, bajo amenaza, bajo un control que de alguna manera pues refleja el tamaño de esta organización que está detrás del tema, ¿no? En efecto, los recursos y la estructura es sistemáticamente manejada. Ayer o antes de ayer, dos altos funcionarios del gobierno, inclusive la ministra de gobierno, eran muy claras en decir las conexiones y las relaciones que ellos veían entre estas situaciones, el narcotráfico y el crimen organizado. En declaraciones que yo di la semana pasada en Radio Democracia, en un debate que tuvimos, me parecía, en esta semana, perdón, era interesante ver las cosas que a nivel de denuncia el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea puso en el debate. De ser todo eso cierto, es espeluznante ver el nivel de infiltración y el nivel del poder económico que tienen ciertos individuos a nivel del mismo sistema. Escuchar a la fiscal de la Nación decir claramente, tener que intervenir para obtener una orden de acción para nosotros poder verificar y ver dónde están los equipos utilizados en el caso específico de Napo, y que los jueces cojan y digan formalmente, sí entre, pero no tope, sí entre, pero deje las cosas como están, yéndose totalmente en contra de lo que dice la ley del Ecuador. La ley del Ecuador, específicamente, tanto en la minería, en el artículo 57, cuanto el Código Orgánico Integral Penal en el 260 y en el 261, blanco y negro hablan de la extracción ilegal de minerales como un delito. En el 56 de la ley de minería se dice blanco y negro qué es extracción ilegal de minerales. Y en el 260 se dice que un individuo que está involucrado desde los procesos más mínimos hasta la venta del material puede ir a la cárcel de 5 a 7 años. Más aún, si hay daño ambiental, de 7 a 10 años, que es el caso de Napo. Entonces, no se puede estar en una estructura, y creo que el debate al momento es justamente ese, en donde, si el Ejecutivo está tomando acciones, lo cual, insisto, es de resaltar, y es algo importantísimo que se haya dado, ¿cómo es que en la parte judicial no se cuenta con el apoyo? Lo interesante sería ver si esos grandes peces, porque aquí no están los pobres, como le llamaba en el excelente reportaje que yo también vi ayer de Hernán Higuera, los esclavos de la minería. Los esclavos. Ellos son los esclavos de la minería, los que les pagan un centavo comparado con lo que los grandes señores llevan. ¿Quiénes son esos grandes señores? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que está estructurado esto por décadas? Buenos Aires fue un ejemplo. Fui parte yo de ese proceso en el que tuvimos que intervenir. Claro. Después de largos meses de preparación, espera de designación de recursos, fuimos efectivos. Pero ¿qué tan sostenibles son esas intervenciones si no hay los recursos para mantener el control y la presencia militar? En este país, a los únicos que se respetan en estas circunstancias, y estos grupos tienen miedo, es a los militares. Pero no se puede tener un destacamento de 1000 hombres en todo punto del país. Es complicado el tema y hay mucho que hacer todavía por esa asignación de recursos. Claro, porque puede ser también hasta una estrategia, ¿no?, estas organizaciones narcodelictivas, desviar la atención y que justamente policía y militares los dirige allá y tenemos vía abierta por acá, por los puertos, para seguir operando con la salida de drogas. Y llama la atención también, Vero, el hecho de que
justamente, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Porque ayer en esta reseña periodística se quedaba bien en claro en algo, ¿no? Que han venido preparando el terreno y trabajando desde hace 6 o al menos 5 meses. Y la pregunta, y ahí viene aquello, ¿no? Nosotros siempre remarcamos, ingeniero, ese término, la presencia del Estado. ¿Dónde está? ¿Dónde o sea, estuvo? el gobernador, ¿dónde estaba? ¿Dónde están las autoridades como para poder tener una reacción más efectiva? Permítame, ingeniero, Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. Ingeniero Benalcázar, buen día. Pero entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos? Si vemos definitivamente que una ley minera hay, porque en el 2008 se la hizo, en el 2009 también algo se modificó, en el 2011 usted dice que también hubo algunas reformas que se introdujo en este campo, y bueno, y ahora hay la predisposición de esta administración en articular ciertas disposiciones y mejorar esa estructura legal y jurídica. Yo siempre digo, no, del Ecuador aquí nos rasgamos las vestiduras de leyes, 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 pero no se ejecuta nada en la parte de acción. Entonces, ¿qué definitivamente debemos hacer para ir identificando el problema, ir definitivamente poniendo bloques a esta actividad ilegal minera y reforzando lo que ya en definitiva nos ha dado esta actividad, que estoy revisando aquí, que en el 2020 generó 810 millones en exportaciones y permitió la recaudación de 430 millones por impuestos y captó 374 millones por concepto de inversión extranjera? Listo, gracias. No quiero ser descortés de lo más mínimo. Esos últimos números que usted menciona están un poquito equivocados. Las exportaciones mineras del 2021 llegaron al récord. Las exportaciones Esto es desde el mineras 2020, estos datos, por si acaso. Perdón. Sí, Ahí sí yo le toda la dije, razón. en el 2000, o sea, es para un poco poner en contexto, ¿no? Sí, Todo sí, lo que no, perfecto, definitivamente y eso nos genera esta actividad, pero por el otro lado también tenemos esa realidad de la actividad minera ilegal. En ese contexto, permítame, sí, tiene razón esos números desde el 2020. En el 2021 se duplicó y se superó. 2.100 millones de dólares de exportación. Dos minas principales, una de cobre, exportó 907 millones de dólares, la segunda, la de oro, alrededor de 740 millones de dólares, y la pequeña minería, aquella minería tradicional en el Ecuador, superó los 550 millones de dólares. Importante. Eso es la minería legal, la minería que es regulada, controlada y que le da beneficios al Estado. La ilegal no le da un centavo al Estado, le ejerce una presión social ambiental tan grande que se convierte en deudas, en pasivos, en costos de remediación ambiental y problemas sociales. Qué terrible. ¿Qué hacer? 100% creo que lo clave inicialmente es el trabajo que ustedes hacen. El trabajo que yo soy parte con ustedes cuando hacemos esto. Concienciar y educar a las personas. Hay dos periodistas que por coincidencia han hecho estas denuncias. Buenos Aires. Fue de otro periodista de investigación, Franklin Soria. Él fue el que puso sobre el tapete cuando yo comencé a la semana y media de haber arrancado en el ministerio en septiembre del 2018. En octubre del 2018, él me hacía una denuncia formal, gráfica, de un reportaje que había hecho de campo sin editar, y es espeluznante ver el impacto social, y no se diga ambiental, en Buenos Aires en su momento. Hernán Higuera ha hecho una serie de reportajes en Visión 360, el de ayer me pareció espectacular, en una pastilla de 3-4 minutos, un mensaje claro, unas preocupantes denuncias. Sabemos que el riesgo que tiene el individuo periodista, el individuo que entra, a mí me ha pasado, a zonas de conflicto, es la vida. Pero yo felicito eso, que ustedes, los periodistas de primer nivel, denuncien, pongan sobre la mesa estos problemas y no sean simplemente observadores pasivos. Primer gran paso. El segundo gran paso es que el Ejecutivo, en este caso, en este gobierno, y yo no soy defensor del presidente, pero sí las cosas buenas hay que resaltarlas. Claro. Ha dado un gran paso como cabeza del Ejecutivo en cumplimiento de la política pública minera, que algo que me sorprendió y me halagó mucho como exfuncionario de otro gobierno, es que en agosto 5 se parte con este decreto ejecutivo diciendo que se reconoce
el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020-2030, hecho en la administración anterior y que nosotros utilizamos el primero que había de base, es decir, se dio una continuidad, una posición muy inteligente, y ahí se habla ya de este tema. Pero si este tema no trasciende, como lo dijimos en algunas entrevistas y en el debate que ha habido en estos últimos días, hacia la parte judicial, estamos fregados. Eso es lo que necesitamos como segundo componente, mejorar. Que en la parte judicial lleguemos a ver, como vemos en el narcotráfico, que hace 25, 30 años, cuando uno era más joven, se sentenció y se puso en la cárcel a los grandes capos de la droga. Y creo que hasta ahora siguen presos. El rato que hay evidencias de que estos líderes, cometiendo un error sancionado con 5 a 10 años de cárcel, terminan en la cárcel y pagan los platos rotos de la infamia ambiental que generan, comenzaremos a ver que las personas tienen miedo. No puede ser que se sienta, usted ve las declaraciones de todos los reportajes, las personas se sienten que están apoyando una actividad. Estamos vendiendo la comidita, estamos trayendo esto, estamos haciendo tal servicio. Es decir, abastecen a un proceso de cadenas productivas ilegales. Pero por ser minería, no hemos visto un solo preso. En Buenos Aires, ¿cuánto duraron en la cárcel algunas personas? 2, 3, 4 meses. ¿Quién está sentenciado desde el 2012, desde el 2019 en el 2022? Nadie. Nadie. Y ahí sí vimos casos de involucramiento de policías corruptos, de militares corruptos, de la gente, autoridad. Todo fue puesto sobre la mesa en ese caso terrible que fue Buenos Aires. ¿Qué ha pasado? Esos son los dos componentes de mi humilde opinión que le comparto, Verónica. Claro, eso es la realidad, la sabemos, está identificada. El tema es cómo avanzamos, cómo el Estado, cómo las autoridades al frente, también cómo la población, cómo la gente se descuelga de esta actividad ilícita, porque así lo es una actividad ilícita. ¿Cómo no nos prestamos para eso? ¿Cuál es la parte educativa, de concienciación que se debe trabajar definitivamente? O también las medidas drásticas que se deben aplicar para que esto no se haga. O sea, este es un país en donde viene y mañana me da la gran idea de ir a explotar algo, entonces cojo y porque tengo el presupuesto, porque tengo los ingresos, lo hago y aquí no hay nadie quien observe, no hay nadie quien sancione, no hay nadie quien emprenda nada. A eso nos referimos. Porque de lo contrario puede haber millones de propuestas para reformar la estructura jurídica, pero si no se ejecuta nada en acción, no se va a eliminar esto. El refuerzo en la justicia es necesario. Desde el Ejecutivo, creo que sin precedentes se están tomando acciones, tomándose el toro por los cuernos. 2 ejemplos clarísimos. Diciembre 15, un problema social grandísimo en Zaruma, una ciudad patrimonial que se hunde. Un presidente interviene, decide qué hacer, cómo hacer, y hemos visto ya en 2 meses el primer resultado del proceso de saneamiento que se quiere hacer. Napo se dispone desde el Ejecutivo tomar las acciones, tomar el toro por los cuernos. Entonces creo que son 2 primeros eventos que de algunos que veremos más, porque esto no se acaba aquí. De aquí a 3 meses, de aquí a 4 meses, alguien descubrirá una nueva meta, alguna información se filtrará y ¡boom!, otro caso. Pero creo que en ese también se verá esa tendencia que se ha generado entre diciembre y febrero por parte del Ejecutivo. Y eso creo que se está cumpliendo y se está manejando positivamente. Ahora, justamente, hace un par de días que entrevistábamos al ministro Juan Carlos Bermeo, yo solamente le hacía una observación, digo, no desde la esfera del Estado, porque yo comparto completamente y entiendo que Verónica también, ¿no? En el tema administración de justicia, y hay que dar un giro de timón tremendo, ¿no? Pero yo le decía al ministro Bermeo, le decía, oiga, ministro, pero también desde acá, de parte del Estado, no se está fallando en algo. Yo denomino eso de la presencia del Estado en territorio, ¿no? Por un lado, y el hecho de que quienes impulsan esta actividad de la minería ilegal sí tienen una mejor estrategia, hasta comunicacionalmente, porque ellos vienen como los redentores de la comunidad. O sea, como no hay fuentes de empleo, entonces nosotros somos aquí los mesías. Y un poquito por ahí, no sé si usted concuerda conmigo en cambio en torno a esto. Yo le hacía esa observación y me decía el ministro, creo que sí, que en eso estamos
fallando incluso en el tema comunicacional. La gente tiene que tener bien clara de que lo ilegal es ilegal y de que incluso pues la afectación a nivel pues de la destrucción del hábitat. Coincido 100% con esa apreciación. Desde el gobierno no se comunica formalmente la ilegalidad de la acción de la minería ilegal. Y en eso creo que le compete solo al gobierno, porque no es algo de que se espere que las empresas mineras que legalmente operan en este país se vinculen, porque habría una distorsión, y creo que esa distorsión existe, porque el común de los corrientes del ecuatoriano de la calle, el ecuatoriano común, piensa que la minería son estas escenas terroríficas que vemos cuando se hace un excelente reportaje periodístico, o cuando la prensa digital o escrita pone unas fotos de lo que fue Buenos Aires, y la gente en el subconsciente cree que eso es minería. Minería no es eso. Minería, orgullosamente, es algo en lo que nosotros podemos cambiar la economía de este país, y la bendición de Dios en recursos naturales es extrema. Bien manejada, con la mejor ingeniería, con las mejores prácticas. Ya estamos viendo lo que pasa en la mina Mirador. La mina Mirador tiene un proyecto de ingeniería de más de $50 millones para manejar estructuralmente el recurso hídrico y las plantas de proceso excepcionales, tanto en Fruta del Norte como en Mirador, demuestran que la ingeniería bien aplicada permitiría crecer económicamente en el país. Ingeniero. Sí. Adelante. Sí, siga, perdón que lo estaba cortando. Sí. Ahora sí, en la parte comunicacional hay mucho que mejorar para poder diferenciar estas dos cosas. Claro. Y quiero resaltar algo. El ministro Juan Carlos Bermeo toma acciones basadas en el artículo 58 de la Ley de Minería en la provincia de Napo, que se deben tomar radicalmente. Se suspende la actividad minera ilegal, que es el motivo por el cual lleva a que suspenda cualquier concesión que existe legal también en la zona. Por ahora, paro la minería porque tengo que controlar, ver qué está pasando. Los que estaban legales, ¿por qué permitieron o no se enteraron que en su concesión les hacían eso? Hay cuestionamientos. El presidente de la Comisión de Fiscalización ponía sobre la mesa que la propia concesionaria, que es dos señores de origen chino, los dueños de esa concesionaria, estaban involucrados en el tema de la ilegalidad. Es posible. No firman un contrato. Si se firma un contrato de operación, aplicaría automáticamente los estándares ambientales requeridos y las regalías y los pagos de impuestos en general para el Estado. Pero si es que no se hace legalmente, pasa esto. Entonces, yo creo que es importantísimo desde el gobierno resaltar esto. Hay una frase que me encantó de Fernando Villavicencio en el debate del miércoles. Decía, qué hermoso como promocionamos el turismo y nos llenamos la boca de que vamos a hacer turismo en los ríos amazónicos del Ecuador. Y cuando estamos encaminándonos por los ríos hacia las hostales, ¿qué pasa? Vean esas excavadoras, cientos de ellas haciendo minería ilegal. Es contradictorio el mensaje. Es por eso que el Ejecutivo creo que está tomando el toro por los cuernos y no puede darse el lujo de ese mensaje contradictorio. Y es por eso que está actuando, porque también creo que hay una conciencia desde la máxima autoridad del Ejecutivo en cuanto al respeto al entorno y a las personas para el crecimiento económico de este país. Claro, pero debemos de articular como Estado y como sociedad incluso, ¿no? Como sociedad también debemos articular una respuesta contundente. Ingeniero, agradecerle por estos minutos, por la orientación y estaremos conversando más adelante, ¿no? Porque este es un tópico que no va a acabar. Y es importante también impulsar lo que usted dice, ¿no? Plena conciencia, eso de alguna manera también nos atañe a nosotros los comunicadores y ese es nuestro compromiso con el país. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. A ustedes, agradezco la invitación, siempre. Igualmente.